Evangelio de hoy. Tema: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: temerás a Yahvé tu Dios, y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy, que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos, para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que mana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor. Bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. La segunda lectura de hoy. Lectura de la carta a los Hebreos. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes, que establece la ley, demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro.
Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta una conversación bonita entre Jesús y un doctor de la ley. El doctor quiere saber de Jesús cuál es el primer de todos los mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber lo que es más importante en la religión. Algunos dicen que es ser bautizado, otros dicen que es rezar, otros dicen ir a misa o participar del culto el domingo, otros dicen amar al prójimo. Otros se preocupan solo con las apariencias o con los cargos en la iglesia. A un doctor de la ley que había asistido al debate de Jesús con los saduceos, le gustó la respuesta de Jesús y percibió su gran inteligencia y quiso aprovechar la ocasión para plantear una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? En aquel tiempo, los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar en la práctica la observancia de los 10 mandamientos. Algunos decían: todas estas normas tienen el mismo valor, pues todas vienen de Dios. No nos incumbe a nosotros introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían: algunas leyes son más importantes que las otras, y por esto obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. Jesús responde citando un pasaje de la Biblia para decir cuál es el primero de todos los mandamientos. Es amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. En el tiempo de Jesús, los judíos piadosos hicieron de este texto del Deuteronomio una oración y la recitaban 3 veces al día, de mañana, a mediodía y por la noche. Era tan conocida entre ellos como hoy entre nosotros lo es el Padre Nuestro. Y Jesús añade, citando de nuevo la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Respuesta breve y profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús enseñó sobre Dios y sobre la vida. La respuesta del doctor de la ley. El doctor concuerda con Jesús y saca las conclusiones. Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios en el templo. Esta afirmación venía ya de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que novenas, promesas, misas, rezos y procesiones. El resumen del reino, Jesús confirma la conclusión del doctor y dice: no estás lejos del reino de Dios. De hecho, el reino de Dios consiste en reconocer que el amor hacia Dios es igual que el amor al prójimo. Pues si Dios es Padre, nosotros todos somos hermanos y hermanas, y tenemos que demostrarlo en la práctica, viviendo en comunidad. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los discípulos y las discípulas deben fijar en la memoria, en la inteligencia, en el corazón, en las manos y en los pies esta primera ley del amor. Solo se llega a Dios a través del don total al prójimo. Hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos es mucho más importante que todos los sacrificios rituales. Esto es adorar a Dios en verdad. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor Jesús, nos reverenciamos ante ti, a quien se le ha dado todo el poder. Oh Señor, te apreciamos y amamos. Tus pensamientos serán nuestros pensamientos, que aprendamos cómo eres nombrado en el cielo, sobre y bajo la tierra. Cuídanos y permanece con nosotros hasta que tú puedas venir, hasta el momento cuando aparezcas entre los hombres, estableciendo el reino de Dios. Entonces el mundo entero se alegrará y todo humano se arrodillará ante ti. Eres nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche, para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio, y así llevar la palabra de Dios a cada hogar, para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.